¿Quién es el que vive? Cristo vive. Y al nombre de Cristo. Gloria a Dios. Estamos aquí en su casa de oración, en este servicio de estudio bíblico, continuando con nuestra serie conservadora, liberal, herejía, la verdad sobre la teología reformada. Hoy vamos a continuar con algo que tiene que ver con la historia de la iglesia y cómo actúa la historia de la iglesia según las diferentes circunstancias que se les presentó. Entonces vamos a leer en primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Esto te escribo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Este versículo en la Nueva Traducción Viviente, número 15, dice, para que si me atraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte y fundamento, de la verdad. En una clase anterior hablamos de que la columna es lo que sostiene un edificio y si bien y que el fundamento es la base donde se encuentra. Si bien la iglesia, como dice Efesios 2:20, que está fundada sobre o está echada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, también la iglesia es un fundamento donde está la verdad. ¿Por qué? Porque es donde reposa. Como una fundación, un edificio que nosotros vemos la parte de arriba, pero no vemos la parte de abajo, la profundidad de lo que sostiene el edificio para que no se vaya ni un lado ni al otro y se mantenga firme. Entonces la iglesia es la columna que sostiene ese edificio, son muchas columnas que sostienen un edificio, pero a la vez también es el fundamento donde se encuentra eso que el apóstol Pablo llama la verdad. Es decir, la iglesia de Cristo tiene la verdad y es el depositario de la verdad del evangelio. No hay otro organismo que tenga la verdad sino la iglesia de Jesucristo, porque su verdad está basada en Jesús. Por eso es que la iglesia es el fundamento de la verdad. Pero también dice el apóstol Pablo, primeramente, que es la columna lo que sostiene, y a veces sostener una verdad no se hace no se hace tan fácilmente o no se hace de manera pasiva, ¿no? La iglesia siempre debe estar activa en lo que es la defensa de la verdad. Y la iglesia a lo largo de su historia ha demostrado cómo, a pesar de vivir épocas, digamos, dirían algunos ligeras, porque se fue mezclando un poco con lo que es el mundo y la tranquilidad que produjo el cese de la persecución. Eso tenemos que tener en cuenta que no es igual una iglesia que está siendo perseguida a una iglesia que ya no es perseguida, ¿no? Tiende a relajarse, en las palabras. Pero a pesar de ese relajamiento, la iglesia nunca tuvo paz, en el sentido de que nunca hubo controversia. O sea, aquellos que le digan a nosotros, a usted, que la iglesia es como un arcoíris, le está presentando otro evangelio. El evangelio de Cristo no está exento de problemas. Y lo vimos en una clase pasada, como en el tiempo de los apóstoles hubo problemas, al punto de que tuvieron que convocar el concilio de Jerusalén para resolver una controversia que había en el momento. Entonces la iglesia no puede permanecer pasiva cuando hay problemas. Como dice un pastor en la radio, el que ignora un problema lo agrava. O sea, el ignorar el problema que no hace que se vaya, va a permanecer allí. El problema no va a decir chao, porque me estás ignorando. No, que va. Eso somos nosotros que nos ofendemos y resolvemos las cosas ignorando las situaciones, ¿no? Pero no. En la iglesia de Cristo se presentan diferentes problemas. Cuando hablo de iglesia de Cristo me refiero a todo su conjunto. Está la iglesia como un cuerpo y están las congregaciones locales. En ambos casos nunca están exentos de controversia, bien sea a nivel global, universal, o a nivel local. En el caso de las congregaciones, siempre va a haber allí. Ahora, ¿qué hizo la iglesia o cómo actuó la iglesia en diferentes épocas de su historia? Hablamos hasta el siglo VIII. ¿Qué fue lo que hizo? Y eso es lo que vamos a estudiar un poco hoy. Hoy vamos a ver los concilios
ecuménicos. Esa es la enseñanza de hoy. Los concilios ecuménicos. Llamamos ecuménicos a algo que es universal y que todas las iglesias están representadas allí. De hecho, la iglesia tuvo unos 6 concilios. Algunas congregaciones reconocen los primeros 4 como universales, como basamento de una defensa que se presentó ante una situación determinada, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver 6 de ellos, en lo que nos queda de tiempo, qué fue lo que pasó que motivó a que ese concilio se convocara. Entonces, la iglesia de Jesucristo, como ya hablábamos, está edificada sobre el fundamento del apóstol y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Eso lo dice Efesios 2:20. Y está purificada de las corrupciones y de los errores, en este caso papistas, y restablecida y ha sido establecida el fundamento de la Sagrada Escritura. Ahora, su carácter es realmente ecuménico, pues son doctrinas. Su doctrina no son opiniones y afirmaciones particulares, sino que son las que confiesan todos los cristianos en cualquier época y lugar. O sea, eso es ecumenismo, ¿no? Que todas las iglesias tienen ese mismo patrón de doctrina, todas las aceptan. Por ejemplo, la divinidad de Jesús. Eso es ecuménico a todas las iglesias a nivel mundial. Y organismo que se precie ser iglesia y que no acepte que Jesús es Dios, no es iglesia. Entonces no puede ser considerado en ese caso cristiano, ¿no? Ok. Cuando hablamos de concilios ecuménicos nos referimos a los primeros 6, ya que hasta el número 7 ahí comenzó lo que se llama la debacle en la práctica de la iglesia, que es cuando se aprueban la veneración de las imágenes, lo que en ese momento se le llamaban íconos. Ese fue la base y fundamento para lo que es la adoración de las imágenes hoy en la iglesia católica. Estamos hablando del siglo VIII. Pero antes de ese concilio, que fue el segundo de Nicea, por cierto, hubieron otros 6 que defendieron algún punto doctrinal fundamental. No estamos hablando de algo periférico, no estamos hablando de algo que podemos creer o no creer. No, estamos hablando de algo que afecta directamente ese fundamento sobre el cual está la iglesia. Entonces, estos 6 concilios ecuménicos son llamados así porque significa que todo el mundo o toda la tierra habitada en ese momento, todos los obispos o ancianos del mundo estuvieron presentes o representados y porque sus determinaciones fueron aceptadas por toda la iglesia a través del mundo. Hasta ese momento la iglesia era una sola, Oriente y Occidente. Ya en el año 1054, que es cuando se divide la iglesia de Oriente con el Occidente, entonces por un lado surge la iglesia católica como la conocemos hoy, por otro lado las iglesias de Oriente, que tienen mucha diferencia. Por ejemplo, la iglesia oriental se divide en varios patriarcados, ¿no? Ellos no tienen una única autoridad, tienen varios, lo que llaman patriarcas. Y la Biblia de ellos creo que tiene 73 libros. Así como los católicos tienen más libros, creo que tiene 73 o menos. Pero hay diferencia entre la Biblia de ellos, lo que llaman los cristianos ortodoxos, y la Biblia católica, ¿no? O sea, ahí está una diferencia. Ok. Entonces, el primer concilio, el más conocido por nosotros, que se ha mencionado muchas veces, ya sea que lo hayan escuchado en un video, lo hayan leído en algún documento por allí, algún papel, fue el de Nicea en el año 325, para los que anotan. 325. ¿Qué pasaba en la iglesia en ese momento? Bueno, resulta que habían facciones que creían en una doctrina llamada triteísmo, otras en una llamada sabelianismo y en otras llamada arrianismo. Fíjate todo lo que está pasando en la iglesia en ese momento. El triteísmo es una enseñanza que dice que Dios hay 3 dioses, o que en Dios hay 3 dioses, a diferencia de la Trinidad, que decimos que hay un solo Dios en 3 personas. Bueno, el triteísmo cree que hay 3 dioses. Está el sabelianismo, que también llamado modalismo, y decía que estos 3 dioses eran manifestaciones del único Dios, pero que en un momento Dios fue Padre. En el Antiguo Testamento se manifestó como Padre, en el Nuevo Testamento se manifestó como Hijo, y ya después de la partida del Hijo se manifiesta como Espíritu Santo. Eso se llama sabelianismo o modalismo, porque son modos, o sea, son manifestaciones de Dios, muy diferente al triteísmo, pero también igual de erróneo. Y el arrianismo, que creía que Jesús
era un ser creado por el Padre, era como un semidios o un Dios inferior, superior a los ángeles, pero inferior al Padre. De ahí surge lo que hoy en día conocemos como los testigos de Jehová. O sea, ese fue el fundamento de ellos. Porque eso es justamente lo que ellos creen, que Jesús es un ser creado, inferior al Padre, y que es un Dios pero de menor categoría. Entonces, fíjense las cosas que sucedían en la iglesia en ese momento. Estamos hablando del siglo IV, cuando la persecución había cesado, pero todavía habían cristianos que vivieron la persecución. Así que tenerlo en cuenta, o sea, estaba fresco, ¿no? Estaba fresco en ese momento todavía la persecución. Entonces, ¿qué hizo la iglesia en ese momento? El emperador Constantino, y eso es otra historia, él convocó a este concilio, pero el defensor o la persona que más resaltó en ese momento fue Atanasio, obispo de Alejandría. Él es conocido como el defensor de la ortodoxia cristiana. Y en la resolución en ese conflicto se condenó tanto el triteísmo, el sabelianismo, modalismo y el arrianismo. Se condenó y de ahí surge lo que conocemos como el credo apostólico o el credo niceno, que está dividido en tres partes, hablando del Padre como creador, hablando del Hijo como redentor y hablando como del Espíritu Santo, que es el que santifica a la iglesia, y finalmente esperamos la resurrección de los muertos y la venida del Hijo de Dios. Eso fue lo que hizo la iglesia ahí. Ahora imagínense que ante esa situación la iglesia se queda de brazos cruzados. Imagínense con esas tres corrientes moviéndose por allí. ¿Qué hubiese pasado con la iglesia en ese momento? La iglesia no puede ser pasiva cuando hay circunstancias que la rodean. Fíjense, hay algo, y esto es una observación, no es una crítica, simplemente una observación. Del pentecostalismo han surgido diferentes corrientes, ¿no? Una de ellas es el neopentecostalismo, que es la que cree toda esta corriente de la confesión positiva, lo de la guerra espiritual abusada, es decir, malentendida, la guerra espiritual, el evangelio de la prosperidad. Todo eso viene de esa corriente neopentecostal. O sea, iglesias que ustedes ven que predican esas iglesias neopentecostales. Y aún como yo le decía a un hermano en la iglesia, esas cosas se están metiendo en las iglesias pentecostales conservadoras, las clásicas. Entonces, ¿pero qué ha hecho la iglesia pentecostal? Hasta ahora yo no he visto un pronunciamiento de parte de ellos condenando esas prácticas. Entonces, permanecen pasivos y esas cosas se le están metiendo. El neopentecostalismo se le está metiendo en las iglesias pentecostales clásicas. Y, ajá. Ahí donde también este tipo de iglesia donde todos nos empezamos en una cama y nos ponen encadenados. No he visto eso es nuevo, es que es nuevo. Pero supongo que tiene que ver con la guerra espiritual, ya eso es una distorsión. Es como una distorsión. La guerra espiritual colocan a los hermanos en camas clínicas, los amarran y empiezan a hacer la guerra espiritual. Eso parece más bien un acto chamánico. Y como no hace... Sí, pero hay un detalle. Sí, porque hay una cosa que es muy recurrente en este pentecostal, nosotros lo vivimos, que siempre vienen predicadores de otros lados, que a veces no los conocen los pastores que los invitan. O si no, de la misma congregación, van a otras iglesias, ven esas cosas, les parece muy llamativo, porque esa es la otra cosa, que se ve muy llamativo, se ve muy atractivo, se ve como algo revolucionario para salir un poco de lo que es la rutina. ¿Y qué hacen? Le abren la puerta de la casa. Pero ¿dónde está dónde se puede, cómo se podría contender eso? Bueno, que el liderazgo de esas organizaciones se pronuncien. Hasta ahora no he visto ninguna. Mire, la única que he visto, y eso fue hace muchos años, no sé si recuerdan la pastora del G12. Bueno, creo que solamente he visto un pronunciamiento sobre eso. No sé si fue por el año 2006, más o menos, por allí. El que era presidente de las asambleas de Dios en ese momento.
porque él fue para uno de esos, lo que ellos organizan lo que son los encuentros. Él fue para uno de esos encuentros y él pudo ver de primera mano lo que se hacía allí. Y él redactó una, ¿cómo se llama eso? Un manifiesto, ¿cómo le llamaría? Una carta abierta. Y él dijo, mira, esto es tremendo. Pero incluso hay iglesias, hay países donde las iglesias no se pronunciaron contra eso. Y eso se metió en las iglesias conservadoras. Yo recuerdo que en un tiempo yo no me congregaba y yo escuchaba de eso. Yo no me congregaba y escuchaba al hermano hablar de eso, sobre que los encuentros y eso. Y decía, pero ¿qué hacen allá? Entonces decía, no, usted tiene que ir. Secretismo, por otro lado. Eso ya de por sí es malo. Claro, como uno está nuevo en ese sentido, uno no haya qué decir. Pero sin embargo, Dios nunca deja desamparado a sus hijos y siempre consigue la forma y manera o envía la forma y manera de que uno se pueda dar por enterado si eso es bueno o no, porque siempre hay gente que estudia la palabra, que estudia esas cosas, esos fenómenos que se vienen dando en el proceso y advierten al pueblo que es lo que pasa, que a veces esas advertencias no son populares. Entonces, el que las dice, ajá, yo fui por curiosidad a ver qué era un encuentro, porque me hablaban tanto de pasó con unas novelas y yo le dije, pastor, ¿qué era un encuentro? Y él me dijo, vaya para que vean. Y yo fui, pero me dijo, bueno, hubo talleres, de que amanece hasta que... Imagínense ya, si ver una hora de enseñanza en la escuela dominical, a veces ya cuando van 50 minutos es pesado. Imagínense tantas conferencias desde que empieza a terminar agotado. En la mañana había 9, en la mañana eso era a las 10, la disparábamos, y seguíamos, y eso era por las mujeres aparte, los hombres. Esa es otra cosa. ¿Verdad, hermano? Los hombres duermen en la parte arriba todos, las mujeres todas abajo en las mujeres. Yo no vi nada ahí raro. Y yo voy por pero hablaron sobre maldiciones generacionales, sobre que Cristo no te ha perdonado. Bueno, ahí está el problema, la doctrina. Inconversos también, muchachos inconversos, y también se convirtieron. La otra cosa, sí, pero hay algo que peligroso en el G12, que eso también es un sistema de multiplicación, lo que llaman crecimiento, ¿no? Que una persona tiene que buscar 12 personas y esas 12 personas, cada una a su vez tiene que buscar otras 12, por eso se llama crecimiento. Pero entonces la persona que no produce, o sea, que no lleva sus 12, empiezan a verlo como alguien que tiene atadura espiritual. Claro, porque usted no estuvo en esa iglesia, pero en la iglesia donde adoptaron ese sistema, eso pasó. Eso pasó. Por eso, Eliodoro Mora se llamaba el presidente de las asambleas de Dios en Venezuela, el que escribió esta carta. Y él dice, mencionaré prácticas que, o sea, son antibíblicas. Por lo menos él se pronunció. Y no sé, digamos que en Venezuela eso como que perdió fuerza. Claro, ya el boom pasó, eso fue a principios de este siglo, ¿no? Apareció en Colombia con César Castellano. Fue el que inventó ese método de crecimiento, el gobierno de los 12, donde él prácticamente es un dios. Prácticamente es un dios. Y esa es otra cosa, un sistema de iglesia donde los líderes son exaltados al grado de que no se le puede cuestionar, eso lo hacen las sectas. O sea, todo cristiano, todo creyente, todo líder está sometido bajo el escrutinio de la palabra de Dios. La Biblia dice en 1 Corintios 14:29, cuando habla de las predicaciones, los profetas hablen 2 o 3, porque así se manejaba la iglesia en ese tiempo, así lo ordenó el apóstol Pablo en ese tiempo. Pero ¿qué hacen los demás? ¿Que digan amén? No, los demás disciernan. O sea, no podemos decir amén a todo. El punto es que si la iglesia no se pronuncia, se deja arropar por todo eso. Se deja arropar por todo eso. No hay quien haga contención. Entonces imagínense teniendo al triteísmo, al modalismo. El modalismo, por cierto, es la génesis de lo solo Jesús. Ellos justamente creen eso, que el Padre fue, que Jesús es una manifestación del Padre cuando vino a la tierra.
Entonces por ahí va. Entonces, eso es lo que debe hacer la iglesia. Ahora, fíjense, escuchen esto, el sabelianismo o modalismo tiene hoy en día su máximo exponente en la iglesia unitaria o unicitaria, cuya cara más visible son las iglesias pentecostales unidas. Esos son sabelianos o modalistas. Vienen retomaron una doctrina que fue condenada en el siglo IV, para que ustedes vean. Pero ¿por qué surge esa doctrina errada de que Jesús es todo y de que no hay un Dios que se manifiesta en tres personas o que lo componen tres personas? ¿Cómo se retoma eso? ¿Cómo llega de nuevo a la iglesia? Bueno, en el año 1914 se fundan las Asambleas de Dios. Ellos son el movimiento pentecostal más antiguo desde lo que fue conocido como la calle Azusa en el año 1906. En el 1914 ellos fundan esa federación, ese concilio. 2 años después, en 1916, ellos en un campamento, alguien leyó Hechos 2:48, donde Pedro dice, bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Y entonces por ahí apareció alguien en ese mismo campamento que dijo, bueno, yo tuve como que un sueño, una revelación de que el bautismo debe hacerse en el nombre de Jesús. Y ahí comenzó la controversia al punto de que las Asambleas de Dios expulsaron a ese grupo que pensaba así. Y de ahí surgen las iglesias pentecostales unidas, que es una corriente herética de lo que es el pentecostalismo. O sea, no hay que confundirlos con ellos, ¿no? Ellos son otra corriente. Pero ¿por qué surge una doctrina herética dentro del seno de una congregación o de un concilio que... Sí. Esa es la otra forma de conocerlo. Pero cuando usted ve a Iglesia Pentecostal Unida, son solo Jesús. Que de hecho están tomando un auge ahorita. He visto 2 aquí en la zona. Una en la vía La Raiza y otra cerca del terminal de Lozada. O sea, están agarrando fuerza. En Cardenal hay una en el 1, cerca de la escuela Vicente Emilio. Están agarrando fuerza. Entonces, ellos son la cara visible de eso. Ajá, entonces, pero ¿por qué surge eso de nuevo si ya había sido condenado? O sea, es la pregunta del millón. Bueno, lamentablemente, cuando el pentecostalismo aparece y tiene sus orígenes en la calle Azusa, el pentecostalismo no surge, y esto con mucho respeto lo digo, no surge como una necesidad teológica de ver qué decía la Biblia, así como en el tiempo de los reformadores, que dice la Biblia, compararlo con lo que decía el papado y apegarnos a la sola escritura, sino que surge más como de buscar eso, lo que llaman ellos el bautismo del Espíritu Santo, la reactivación de los dones espirituales. No nace como una necesidad teológica por resolver una situación, sino más como de buscar una experiencia nueva. Y en ese mover, ellos se desconectaron con la historia. A pesar de que ellos tienen, el pentecostalismo tiene influencias de lo que es el metodismo wesleyano, del movimiento de la santidad que se presentó en los Estados Unidos a finales del siglo XIX. A pesar de tener ese contexto histórico, ellos se despegaron de la historia. Si ellos hubiesen mantenido esa línea, cuando aparecen los unicitarios, yo digo que hubiesen resuelto ese problema. Porque había cómo resolverlo. Pero si te queda nada más con lo espiritual, solo Biblia, y no tomas en cuenta el contexto histórico de la iglesia, como dice alguien por allí, el que ignora la historia, repite los errores históricos. Entonces, ignoraron la historia de la iglesia, surgieron los unicitarios nuevamente. Yo estoy seguro que si hubiesen tenido en cuenta toda esa información, hubiesen dado una respuesta más eficaz. Porque en ese momento ellos estaban con lo de los dones, o sea, estaban muy avivados y muy enfocados en esa parte, pero se olvidaron de que la Biblia también hay que escudriñarla. Hay que escudriñar todo el consejo de Dios para que cuando se presenten esas situaciones se puedan dar una respuesta eficaz. En una opinión personal, para mí, ellos son responsables de que haya aparecido eso, por no saber manejar la situación, por no saber dar una respuesta eficaz, porque la respuesta ya había sido dada siglos antes. Pero bueno, el que se desconecta de la historia y piensa que su historia comienza con ellos, tarde o temprano repite los mismos errores. De hecho, el manual de doctrina de las Asambleas de Dios, cuando se comenzaron a redactar, no todos estuvieron de acuerdo
que la evidencia del bautismo del Espíritu Santo era hablar en lengua. Que después eso fue lo que se estableció, es otra cosa, pero en el mismo comienzo de la Asamblea de Dios hubo gente que no estaba de acuerdo con eso. Y en años más recientes, teólogos como Gordon Fee, teólogo pentecostal, no está de acuerdo con eso. Eruditos, por cierto. O sea, son teólogos que ni siquiera son conocidos en la América Latina, pues son americanos. Entonces, el punto es ese. Resumiendo, el concilio de Nicea del 325 condenó el unicitarismo, el triteísmo y el arrianismo, que creía que Jesús no era Dios, principalmente. Y del arrianismo es la génesis de lo que hoy conocemos como testigos de Jehová. Ok, preguntar aquí, comentarios. ¿Qué tiempo llevo, pastora? ¿5? Ah, ok, gracias. No, ese es el siglo XVIII, siglo XIX. A ellos se le conocen como... Arrianos. Arrianos, porque yo... Ellos dicen que ellos hablan la verdad. Sí, pero si usted se pone a citar en la Biblia, en algún momento, siempre tienen los mismos, el mismo versículo. Cuando alguien conoce un poco más, puede hacerle contención. Por ejemplo, una vez llegó uno a la casa y yo, como estaba ahí enfrente, lo atendí, ¿no? A veces no los atiendo, pero ese ya lo atendí, era un señor y estaba con un niñito. Y el Señor me habla y me pregunta, ¿usted cree que Cristo es Dios? Y yo le cito Filipenses 1, donde dice que Jesús, por ser obediente, recibió un nombre en el cual, que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando yo le cito ese texto, yo vi que él hizo como así, y no me la esperaba, algo así como que no me esperaba eso. Pero bueno, es tremendo, o sea, mantener una conversación con ellos a veces es improductivo. Uno lo que tiene que hacer es escucharle, ¿va? Es improductivo. Es como todo, pues cuando uno trata de enseñar la doctrina de la gracia a un hermano que no las entienda, siempre va a haber esa oposición. Sí. O los ha modificado. Por ejemplo, Juan 1:1, que ellos dicen era un Dios. Cuando dice era un Dios, está diciendo que habían otros dioses, que Jesucristo es un Dios, pero de otra categoría inferior. Por ahí fue que me empecé a comprender con ellos, entonces. No, y un dato que también ayuda. Sí. Hay un dato que hay que tomar en cuenta. Sí. Hay un dato que hay que tomar en cuenta, y es que las Biblias de ellos, todas las Biblias que nosotros tenemos en español, tienen lo que se llama el comité de traducción. Que en algunas no lo dicen, pero hay un comité de traducción detrás de cada versión. Y que la casa editorial puede, si uno les pregunta a quienes estuvieron participando en esa revisión, en esa versión, y ellos te dicen, mira, estuvo fulano, y son gente que conocen los idiomas originales, o sea, son gente que tienen soporte académico. En la traducción del Nuevo Mundo no se sabe quién la tradujo. Ellos nunca han publicado los nombres de quién ha trabajado en esa versión. Entonces ya por ahí hay dudas de la veracidad de una versión cuyos nombres no se sabe quién las tradujeron. Ese es el otro dato. Eso lo hacen ellos porque eso se lo mandan de arriba. Muy representable. Donde quiera que llegan, sí, con una educación. Sí. Y eso vale mucho. Pero también tienen un sistema de gobierno bastante sectario, porque ellos poco a poco se encargan de que la persona se separe de su núcleo familiar, los que no son testigos de Jehová, de manera que al testigo de Jehová solamente le queda como familia, literalmente hablando, los de la asamblea. Entonces, si un testigo de Jehová cae en la desgracia de ser expulsado,
no tiene más nadie para dónde ir. Porque todo su núcleo estaba allí en el salón del reino. O sea, ellos se encargan de separar a la persona. O sea, su mecanismo de acción es tal que la persona queda aislado del mundo y si corre con la desgracia de ser expulsado, como ellos no le hablan a los expulsados, entonces no tiene para dónde más agarrar. ¿Qué pasó? Sí, son divisionistas. Bien, pasamos al segundo concilio. Creo que vamos a tener que dejarlo hasta este segundo nada más porque no quisiera hablar mucho, ¿no? El segundo concilio fue el de Constantinopla del año 381 de nuestra era. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedía en ese momento en la iglesia? Bueno, había un hombre llamado Apolinar y él comenzó a enseñar que Jesucristo era verdaderamente Dios, pero no era verdaderamente humano. Entonces, que Jesucristo tenía un espíritu humano, pero que Jesucristo no tenía un espíritu humano y que en lugar de ese espíritu estaba su divinidad. Es decir, que Jesucristo era verdadero Dios, pero en su humanidad él no tenía espíritu humano ni alma humana, por consiguiente, y que su naturaleza humana estaba siendo gobernada por solamente la parte espiritual era su divinidad. O sea, Jesucristo era como un cascarón, dentro del cual estaba la clara y el huevo. Eso es lo que decía ese hombre llamado Apolinar. Eso se conoció como el apolinarismo. Él decía que Jesucristo era verdaderamente Dios, pero que su humanidad solamente se resumía en eso, en ser ese receptáculo de lo espiritual. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que si Jesucristo no es verdadero hombre, en este caso, ya tomando en cuenta que es verdadero Dios, el único ser humano o la única ser viviente que podía morir en lugar de ser del hombre pecador era otro hombre igual a él. Pero como en Adán todos pecamos y nadie está exento de pecado, entonces tenía que ser alguien santo y puro. Y ese requisito solamente lo pudo cumplir Jesucristo, que nació de manera virginal. Pero si ese hombre no es verdaderamente humano, con todas sus capacidades, con todo su intelecto, con su voluntad, con sus emociones, con todo lo que es un ser humano, entonces la justicia del Padre no iba a quedar satisfecha en ese sacrificio. O sea, Jesucristo hubiese muerto en vano, porque no era verdaderamente humano. Por eso dice Juan que este verbo fue hecho carne, o sea, tomó humanidad y habitó entre nosotros. Fíjate que como el Evangelio de Juan capítulo 1 habla de la divinidad y humanidad de Cristo en el mismo capítulo. Entonces, ¿qué decía por Dios? Sí, Jesucristo verdaderamente es Dios. O sea, no había discusión de que Jesucristo fuese Dios, pero era humano. Era la pregunta que ellos se hacían. Entonces, eso comenzó a vagar por allí, porque recuerden que en ese tiempo habían muchas corrientes filosóficas alrededor y la iglesia no estaba exenta de escucharlas. Así como usted cuando va para la calle no puede evitar que oiga música no cristiana, en la iglesia de ese tiempo pasaba lo mismo, pero con las corrientes filosóficas. Y una de ellas era el gnosticismo, que decía que lo divino no podía habitar en lo humano, porque lo humano era corrupto. Entonces, por eso algunos tenían ese concepto de que Jesucristo no podía ser verdaderamente hombre si era Dios. Entonces fue el caso de Apolinar. Se dejó influenciar por esa parte gnóstica y terminó negando la humanidad de Cristo. Entonces, ¿qué hizo? Que el apolinarismo sostiene que Jesús tenía un cuerpo humano, un alma divina, pero no tenía un alma humana. O sea, estaba negando, afirmaba su divinidad, pero negaba su humanidad. Y esto fue condenado y de ahí surge lo que se llama el credo niceno constantinopolitano. O sea, el credo niceno se le agregó la parte donde se afirma tanto la humanidad como la divinidad de Jesús. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, llegamos a uno de mis favoritos. Mi favorito en el sentido porque de allí se desprende muchas cosas, ¿no? El tercer concilio ecuménico fue el de Éfeso del año 431. Y aquí es donde surge una de las cosas que tanto se han discutido. No sé si lo que en las redes sociales se dio un debate recientemente, pero
no sé si fue el año pasado o a principios de este año, el pastor Miguel Núñez empezó a hablar de lo que se llama el Teotocos. No sé si llegaron a estar al tanto de eso. Bueno, había una corriente en ese momento de un hombre llamado Nestorio, que era contrario a lo que era Apolinar. Apolinar decía que Jesucristo era verdadero Dios y Nestorio sostenía que en Cristo dos personas, una humana y una divina, o sea, Jesucristo estaba dividido en su esencia. Eso decía Nestorio. Entonces, Nestorio decía que en Jesucristo habían dos personas, una divina y una humana, pero no tomaba en cuenta lo que nosotros creemos hoy en día, que en Jesucristo hay una persona con dos naturalezas, divina y humana. Que esa fue justamente la resolución que hizo el concilio de Éfeso del 431. O sea, ahí el concilio llegó a la conclusión, basado en la escritura, por supuesto, de que Jesucristo es una sola persona con dos naturalezas, divina y humana. Y surge la palabra que ha causado tanta controversia, una palabra griega, Theotokos, que en griego quiere decir la que da luz a Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra Theotokos, porque fíjense lo siguiente, vayan a Lucas 1:43. Lucas 1:43. En Lucas 1:43 se da algo que afirma ese concepto. Ustedes recuerdan el episodio donde a María se le aparece el ángel y le dice que iba a ser madre del Salvador. En Lucas se registra el hecho de que el ángel Gabriel le dice que la prima Elizabeth también estaba 6 meses con embarazo. Entonces María, antes de hacer la noticia, va y visita a su prima Elizabeth. ¿Qué sucede cuando llega María y saluda a Elizabeth? Dice que el niño que tenía Elizabeth en ese momento, Juan el Bautista, saltó. Dice que, de hecho, como cumplimiento de lo que le dijo el ángel Gabriel a su padre Zacarías, de que él iba a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de la madre, ¿no? Entonces, cuando Elizabeth escuchar el saludo de María, Juan el Bautista saltó. O sea, esa palabra significa saltar así como de alegría, ¿no? Como alegría. Y en el versículo 43 le dice Elizabeth: ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Ahí la palabra Señor en el griego es curios. Y curios. ¿Por qué lo saltó? ¿Ah? Me alegró, se saludó cuando la madre María llegó. Lo saludó a ella, sí. Ajá. Y el bebé saltó. Saltó, sí. Sí. Pero fíjese cómo dice Elizabeth, la madre de mi Señor. La palabra señora en ese pasaje es curios, y curios significa supremo. Y esa palabra curios se le aplica a Jesús en el Nuevo Testamento para hablar de su divinidad. Entonces la controversia está, ¿era María la madre de un ser que era Dios? Esa era la controversia. Ahora, la palabra Theotokos, la que da luz a Dios, es un concepto cristológico, no es un concepto mariano, porque de ahí se ha distorsionado y decide que, como María parió un ser ya que es Dios, entonces María es la madre de Dios, de ahí viene todo, se ha distorsionado, María madre de Dios, bendita de todas las mujeres. Pero el concepto de Theotokos es un concepto cristológico, tiene que ver nada más con Cristo, no con María. Así fue como ellos resolvieron el casamento. Claro, a partir de ese concilio se distorsionó un poco eso y bueno, lo tenemos hoy en día el concepto de Madre María o de María Madre de Dios. Y de paso en Éfeso existió el templo de Diana. No sé si recuerdan un episodio en el libro de los Hechos donde Pablo estaba en esa ciudad y empezaron a gritar grande Diana a los efesios. Hubo un alboroto que la autoridad de esa ciudad tuvo que... Sí. Bueno, también dicen que eso fue por influencia de eso, porque de ese culto que ya estaba allí, que no se había extinguido del todo. Entonces, cuando oigan hablar del concepto Theotokos, piensen que eso es un concepto cristológico, nada que ver con María. María solamente fue lo que ella misma dijo, sierva del Señor. Pero no traten de ser,
Exactamente. A lo que quiero llegar es que no es motivo de controversia porque eso es cristología. O sea, si decimos que Jesús es Dios, entonces ¿quién estaba en el vientre de María? La que pare a Dios o la que da luz a Dios. Porque el concepto es para describir de que Jesús es Dios desde incluso desde el nacimiento. Eso es toda la controversia de la palabra Teotocos. Más nada, o sea, no hay por qué enredarse la vida de que si María es, entonces es la madre de Dios, porque entonces podríamos decir que Dios tuvo madre. La respuesta es sí y no. Como humano tuvo madre, sino cómo iba a entrar en este mundo. Ahora, como ser eterno no tuvo. Pues por eso que la respuesta es sí o no. Pero es un concepto netamente cristológico, nada que ver con el culto mariano. Nada que ver con el culto mariano. Eso es cristología, como dice por ahí, 1.0. O sea, eso es clave para nuestra doctrina. O sea, porque si Jesús no es Dios, entonces no podría ser santo. Solamente un ser divino pues, podría ser santo en medio de la raza humana. No podría ser Dios. Ok. Entonces, el apolinarismo sostenía que Cristo es dos personas, una humana y una divina, y no una sola persona con dos naturalezas, humana y divina, unidas indisolublemente. De ahí surge el concepto del Teotocos, que ya lo explicamos, y se condenó la parte del nestorianismo, pero también se condenó el pelagianismo. ¿Se acuerda cuando vimos la serie de los domingos, en la Doctrina de la Gracia, que vimos cómo se trató con el pecado a lo largo de la historia de la iglesia? Uno de ellos fue el movimiento pelagiano, que decía que el hombre, a pesar de su caída, podía acercarse a Dios sin la existencia de la gracia divina. Bueno, el pelagianismo terminó de condenarse en el concilio de Éfeso, cuya doctrina distintiva es que el hombre puede salvarse por sus propios esfuerzos, negando así la necesidad de la gracia especial de Dios para la redención. O sea, el pelagianismo es una manera es una salvación por obras, para decirlo en términos más sencillos. Una persona pelagiana es alguien que piensa que el pecado de Adán no lo afecta y que puede acercarse a Dios. Y hay cristianos que piensan de esa manera, de que el hombre no necesita la gracia divina para que lo asista, de que el Espíritu Santo que lo convenza de pecado, sino que puede acercarse por sus propios medios a Dios. Y hay muchos cristianos que tienen esa mentalidad de que el pecado no los afecta en ese sentido. Entonces, si yo no reconozco que necesito la asistencia de Dios, de su gracia y de su Espíritu Santo para que me lleve a Cristo, yo estoy diciendo que yo puedo acercarme a Dios por mi propia fuerza. Pregunta, ¿eso es posible? Bíblicamente hablando. ¿Se acuerdan de la historia del joven rico que el Señor le dijo, los mandamientos sabes, cúmplelo? ¿Y qué le dijo él? Todo eso le he cumplido. Ay, ¿qué hizo Cristo? Le dijo, no, te falta uno. Vende todo lo que tienes, de ahí dinero a los pobres y sígueme. Tenía sus riquezas como un Dios. Entonces, el hombre está inhabilitado para buscar a Dios. Lo vemos en pasajes como Romanos 8, donde dice que los que piensan en la carne, los que son de la carne, piensan en las obras de la carne. Porque la carne no se sujeta a la ley de Dios, y si pudiese, dice el apóstol Pablo, tampoco puede. O sea, la naturaleza corrupta no se puede sujetar a Dios a menos que sea asistido por la gracia divina. Entonces, eso se condenó allí. En el concilio de Éfeso del 431 se condenó el nestorianismo, que es que pensaba que Jesucristo tenía dos personas en él y no una sola, y el pelagianismo, que el pelagianismo, al igual que el unicitarismo, hasta el día de hoy está presente en la iglesia, ¿no? Pero ya hay una base para decir que fue condenado, o sea, es herético. Lo mismo el semipelagianismo, que aunque dice que el ser humano no necesita la gracia de Dios para acercarse a Dios, sin embargo, lo ve no como un muerto espiritual, como dice Efesios 2, sino como una persona enferma. Una persona enferma puede pedir ayuda, o un herido, pero un muerto no. Entonces, el semipelagianismo ve al ser humano como alguien que puede pedir ayuda, como alguien que está herido, que está enfermo, pero no muerto espiritualmente.
Sí. ¿Pregunta hasta acá? Me, El budismo, la enfermedad. me quedan 3, pastora. Si quieres lo dejamos para el martes que viene. Ok. Bueno, vamos a hacer comentarios finales. Preguntas hasta aquí de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué les parece? ¿Será que la iglesia debe permanecer quieta ante lo que sucede a su alrededor? ¿O debe hacer frente y presentar batalla? Batalla en el sentido de las ideas, ¿no? No de manera literal. Hoy en día tenemos el neopentecostalismo. Sí. Pero hablando de pero en este caso hablamos de dentro de nosotros, pues. Nosotros tenemos que identificar cuáles son los problemas que hay dentro de nosotros como iglesia. No digamos los de afuera, porque el de afuera, bueno, uno le puede predicar a Cristo. Pero adentro de nosotros, ¿qué está pasando? Por ejemplo, hoy en día está el neopentecostalismo. O sea, usted prende la emisora cristiana y uno lo que oye es eso, mensajes que hablan centrados en el hombre, de que el hombre puede avanzar, de que si confiesas positivamente tienes que confesar en fe. O sea, una manera camuflada de presentar la confesión positiva. Esas cosas de que el cristiano no debe estar enfermo es una de las cosas que se corren por allí. Que el cristiano no puede enfermarse porque Cristo llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, pero sin embargo nosotros podemos en el Nuevo Testamento ver cristianos que estaban enfermos en plena era apostólica. Y si ustedes revisan el libro de los Hechos, no hay ningún caso registrado donde un apóstol haya orado por un enfermo y no se haya sanado. Todos se sanaban. Y sin embargo, en las cartas de Pablo vemos cristianos enfermos. Por ejemplo, Timoteo, que le dice, toma un poco de vino y no agua por tu frecuente enfermedad. O sea, Timoteo se la pasaba enfermo del estómago. No, era vino. O sea, lo que pasa es que para intentar explicar, sostener la doctrina de no beber vino, empiezan a dar esas vueltas, pero en realidad era vino. Era para ser despedido. Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Dios amado, por este momento que tuvimos en tu casa de oración, aprendiendo un poquito más acerca de ti, Dios mío. Padre, te damos gracias porque tu iglesia en el pasado no se quedó quieta cuando habían problemas, sino que le hicieron frente a los mismos y resolvieron las diferentes situaciones, Señor. Te damos gracias, Dios mío, porque tu Espíritu no ha dejado solo a tu iglesia. Tú prometiste que nos acompañaría hasta el fin del mundo, y tu Espíritu Santo nos acompaña a las 24 horas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu iglesia en el pasado fue columna y baluarte de la verdad y ha defendido las doctrinas que son fundamentales para nuestra fe, Señor. Te pedimos que nosotros también tengamos ese espíritu, que tengamos esa actitud de defender la verdad una vez dada a los santos, Dios mío, que en medio de tantas situaciones que hay en nuestro alrededor, nosotros podamos filtrar toda la luz de la palabra y podamos hacerle frente y podamos decirle no a lo que tengamos que decirle que no, y dar la bienvenida a lo que sea de acuerdo a tu palabra, acto y agradable, Señor. Así como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, que podamos transformar nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar, y podamos conocer tu buena voluntad, que es agradable y perfecta, Dios mío. Ahora que vamos a salir de este lugar, manos de tu presencia, llévanos a nuestros hogares en paz y en bendición, que lo que te queda de este día podamos disfrutarlo y vivirlo para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos gracias, amén y amén. Solo Cristo, solo por fe, solo por gracia, solo la Escritura, solo a Dios la gloria. Dios le bendiga, Dios le guarde.